Uruguay no se grita, se susurra. Para entender este rincón del sur, no hay que mirar las estadísticas de los mapas, sino el vapor que escapa de un termo bajo el brazo de un caminante a las 6 de la mañana. El aire aquí tiene un peso distinto. Huele a leña quemada en invierno y a eucaliptos frescos después de la lluvia. Es el aroma de la calma brava. Aquí el tiempo no corre, camina de la mano con la nostalgia. Si caminas por las calles de Montevideo un domingo por la tarde, notarás que el silencio no es vacío, es respeto. Es la idiosincrasia de un pueblo que decidió que la verdadera riqueza no está en el ruido, sino en la garra silenciosa, esa fuerza interior que no necesita alardes. A un uruguayo no lo define lo que tiene, sino lo que recuerda. Sus saludos son breves, un buenas, que encierra una vida entera de vecindad, un ta, que sirve para cerrar tratos, para dar consuelo o simplemente para decir que el mundo, a pesar de todo, sigue girando. Es la tierra de la escala humana, donde el presidente puede ser tu vecino en la fila de la carnicería y donde la educación es el único escudo que se reconoce. El anclaje conceptual de este pueblo es la dignidad de lo simple. No busques aquí rascacielos infinitos. Busca la mirada franca de quien sabe que el mar, que ellos llaman río, es el único espejo que no miente. Octubre de 1972. Un avión Fairchild se pierde en el corazón blanco de los Andes. Lo que sigue no es solo una historia de supervivencia, es la radiografía exacta de lo que significa ser uruguayo cuando el mundo te ha dado por muerto. Imaginen a un grupo de jóvenes, apenas saliendo de la adolescencia, atrapados a 4.000 metros de altura, rodeados de nada más que hielo y silencio sepulcral. Nando Parrado y Roberto Canessa no eran héroes de película, eran estudiantes de medicina y deportistas. Su soledad era absoluta. El mundo dejó de buscarlos a los 10 días. Aquí aparece la paradoja. Cuando la civilización los abandonó, ellos construyeron una sociedad nueva basada en la entrega absoluta. El dilema ético que enfrentaron es quizás el más profundo de la historia moderna. ¿Qué estás dispuesto a hacer para volver a abrazar a tu madre? La decisión de alimentarse de los que ya no estaban no fue un acto de desesperación, fue un pacto de amor, un compromiso. Si yo muero, usa mi cuerpo para que tú puedas llegar. Parrado, después de perder a su madre y a su hermana en el choque, caminó durante 10 días por cumbres que los expertos decían imposibles de cruzar. Sin equipo, sin oxígeno, solo con la imagen de su padre en la mente. Esa es la garra charrúa. No es ganar un partido de fútbol en el último minuto, es caminar un paso más cuando tus pulmones están llenos de sangre y tus pies son trozos de hielo. Cuando finalmente vieron a aquel arriero al otro lado del río en Chile, no solo se salvaron ellos, salvaron la fe de un país entero en la voluntad humana. Esa misma fuerza indomable que permitió a esos jóvenes vencer a la cordillera más alta del mundo es la que palpita hoy en los rincones más olvidados del campo uruguayo. Porque la supervivencia no siempre ocurre en los glaciares, a veces ocurre cada mañana en la lucha por mantener viva la luz del conocimiento donde nadie más llega. Uruguay es un país pequeño que desafía la lógica de las proporciones. ¿Sabían que aquí las vacas superan a las personas en una proporción de casi 4:1? Hay más de 12 millones de cabezas de ganado para poco más de 3 millones de habitantes. Es literalmente un país de pastores que exporta calidad al mundo entero. Pero hay más. Este país ostenta el récord del himno nacional más largo del mundo en duración musical. Son casi 6 minutos de una partitura que parece una ópera completa. Cantarlo entero es una prueba de resistencia y patriotismo.
Y si hablamos de tiempo, los uruguayos celebran la fiesta más larga del planeta, su carnaval, durante 40 días. Mientras el resto del mundo se detiene por un fin de semana, Uruguay se entrega a los tablados, las murgas y al repique del candombe, una herencia africana que late en los barrios de Palermo y Sur. En ciencia, fueron pioneros mundiales con el Plan Ceibal, entregando una computadora a cada niño de escuela pública mucho antes de que el mundo entendiera la brecha digital. Y un dato que desafía la geografía: el río de la Plata es tan ancho frente a sus costas que desde la orilla no se ve la otra banda. Es un río que se comporta como un mar, con mareas y tormentas, recordándoles cada día que lo inmenso siempre está cerca. Al final, ¿qué es Uruguay? No es solo una franja de tierra entre dos gigantes, es un experimento exitoso de humanidad. Es un lugar donde la melancolía se convirtió en arte y la humildad en una forma de gobierno. Uruguay nos enseña que no se necesita ser grande para ser inmenso, que la verdadera libertad no es el caos, sino la capacidad de caminar por la calle sin que nadie te pida cuentas, sabiendo que el de al lado, aunque piense distinto, es tu hermano en la calma. Es la tierra de los regresos imposibles y de las esperas largas. Es el país que te recibe con un mate y te despide con una promesa de volver. Porque en un mundo que corre sin saber a dónde, Uruguay se ha sentado en la vereda a ver pasar el tiempo, recordándonos que lo único que realmente importa es la calidad de los vínculos que tejemos en el camino. Es la resiliencia de los Andes y la dulzura de la maestra rural. Es simplemente el alma de América latiendo a su propio ritmo. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Uruguay te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.